Arratsaldeon, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde martes 6 de marzo. Queremos acompañarles en nuestro recorrido por la actualidad con nuestros invitados y colaboradores en 2 horitas de directo, riguroso directo, son las 5 y 5 minutos de la tarde. Si nos ven un poquito a posteriori en nuestra repetición, pues saben que a partir de las 10:30 igual les vamos a contar muchísimas cosas interesantes y queremos que nos acompañen en estas 2 horitas, en Objetivo Vizcaya, en Tele7 y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, donde vamos poquito a poquito colgando todas las entrevistas con nuestros amigos y colaboradores. Y además, como siempre, sorprendiendo, no es su hora, pero por nosotros somos así, somos un poco anárquicos y nos encanta. Y queremos empezar el programa de hoy con nuestro queridísimo colaborador y amigo, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenido. Uy, qué rana me parece el empezar con usted. Yo creo que es la primera vez que empiezo. Creo que sí. Es nuestra primera vez después de un montón de años. Ante todo, buenas tardes, bien hallada, y muchísimas gracias por dejarme intervenir tan temprano, podríamos decir. Sí, hoy hemos madrugado un poquito, porque bueno, luego nos lo puede comentar, si le parece, el por qué. Sí, no, o lo comenta ahora mismo. Lo comento ahora mismo. Después, a media tarde, tengo un curso muy interesante, pero de una temática muy difícil. Se trata de entrenar a dar malas noticias. Que eso en medicina forma parte del negocio, ¿verdad? A veces hay que decirle al paciente pues que tiene una enfermedad crónica o una enfermedad grave o una enfermedad incluso mortal, y hay que aprender a decir las cosas abriendo puertas a la esperanza y tratando de ofertar posibilidades de cuidado, de tal manera que eso también se entrena. Y para entrenar entra a formar parte un poquito de la psicología, entonces. En la mitad, entre la psicología y la medicina, ¿verdad? Evidentemente, un psicólogo está mucho más capacitado que un médico para dar malas noticias, pero un médico tiene que ser capaz de dar malas noticias porque nosotros enfrentamos la enfermedad todos los días. Digamos que la cantidad de veces que tenemos que dar malas noticias seguramente es la máxima entre las posibles, ¿no? O sea, ni los abogados dan tantas malas noticias como los médicos. Los médicos, por una cuestión de que todos los días vemos a 20, 25, 30, yo qué sé, en el peor de los casos 40 personas, quien más, quien menos, a alguna le tienes que dar una mala noticia. Entonces eso hay que tenerlo entrenado y hay que actualizar los conocimientos y ver cómo los psicólogos nos ayudan con esos temas de manejo de las emociones. Pero esto es algo que se ha empezado un poquito a practicar o a conocer de unos años a esta parte, me refiero, y siempre hay muy buenos profesionales, pero doctor, quizá hace unos años no se tenía tanto cuidado, se van esas noticias, pero bueno, pues era así. A ver, al final los médicos salvan vidas, no dan ruedas de prensa, no dan comunicados, o sea, no son psicólogos, no son comunicadores, pero claro, ahora cada vez se exige más, pero nos exige más, yo creo que a todos los profesionales de todos los niveles, el que tenemos que hacer un poquito de todo, y a los médicos, a los doctores, bueno, doctoras, enfermeras, enfermeros, lo mismo, ¿no? Claro. Pero esto es una sensibilidad que se está un poquito cuidando de unos años a esta parte, porque antes se decía, oye, mira, no hay nada que hacer, se daba la noticia y allí la familia que lo tragara, ¿no? Yo creo que efectivamente tienes mucha razón, las cosas están cambiando y nosotros en los últimos, yo diría que 30 años hemos pasado por 3 fases distintas. Una primera fase en la que efectivamente desde hacía muchos años los médicos, muchos de nosotros ni nos preparábamos para dar malas noticias ni sabíamos cómo hacerlo, simplemente la dabas y punto final. Cuando se daba la noticia, que a veces que ni siquiera el doctor o el cirujano daba la noticia. Exacto, a veces en aquella época ni se informaba al paciente. Luego llegó un momento en el que las cosas empezaron a cambiar y se pretendía que el paciente estuviera no solamente completamente informado, sino además con una información veraz y de la manera más completa posible para que él fuera capaz de tomar sus propias decisiones. Lo que sucede es que esa fase, que es una fase muy autonómica, podríamos decir, porque le concede autonomía a los pacientes y está muy bien, ahora tiene una guinda. Ese pastel tiene una guinda y la guinda es el cuidado de la emoción, el cuidado de la atención. No basta solo con dar la información veraz y completa. Señora, tiene usted un cáncer de cuello, probablemente muy extendido, y además en los 6 próximos meses recibirá diferentes tratamientos porque vamos a tratar de evitar que tenga metástasis si no las ha desarrollado en los 2 próximos meses.
Esto dicho así, es que claro... Esto no puede ser. Y antes se decía así. Sí, esto no puede ser de ninguna manera. Yo esto me recuerda un poquito, doctor, perdón que le interrumpa, como ahora mismo, y bueno, hablando de las diferencias, por supuesto, pero como hacen también ahora el cuerpo de policía, ¿no? O los policías, diferentes policías, investigadores y demás, como ahora también tienen esa sensibilidad a la hora de decir la noticia, a la hora de hacer las investigaciones, cómo están en contacto con esas familias cuando hay desaparecidos, es un poquito lo que se va avanzando, ¿no? Y básicamente porque esta sociedad ha tendido a cambiar la psicología. Ahora la psicología que está más en boga es la psicología del positivismo, ¿no? De tratar de ver siempre la parte buena de las cosas, de tal manera que se dice ahora muy gráficamente, de forma muy coloquial, que el 10% de los sucesos es realmente lo sucedido y el 90% cómo te lo tomas. De tal manera que te pueden dar una mala noticia, pero si realmente estás capacitado, estás entrenado para recibir y para dar la mala noticia, de tal manera que eres capaz de manejar las emociones, probablemente el impacto va a ser mucho menor. De tal manera que, efectivamente, como tú decías, ahora se nos exige a todos. El común de los mortales nos exige que, pues eso, que se preste amabilidad, que se preste empatía, que se preste cercanía, que se preste cuidado de la emoción. Yo creo que eso no debiera haberse perdido nunca desde el punto de vista médico. Lo que sucede es que durante muchos años, desde mi criterio, con un criterio equivocado, de una manera absolutamente errada, las administraciones sanitarias en general, no diré una concreta porque han sido todas, han tratado de convertir al paciente primero en usuario y después en cliente. Y eso en el ámbito de la medicina funciona mal, porque nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos pacientes. En todo caso, usuarios, ¿verdad? Entendiendo que paciente es aquel que necesita asistencia médica y usuario aquel que va al médico, pero no porque necesite asistencia médica, sino porque necesite un trámite sanitario. Hacerse la vacunación que le tocaba, que le tomen la presión arterial que le toca cada 15 días o hacerse el análisis de sangre, eso es un usuario, digamos que no está ejerciendo como paciente. Bueno, pues en cualquiera de los dos casos, convertir a ambos en clientes, que es lo que se ha pretendido durante muchos años en la administración sanitaria de este país, eso ha sido un error terrible porque no hemos, como se dice ahora modernamente, empoderado a los pacientes, sino que les hemos convertido en clientes como si fueran clientes de una tienda de ropa o de una gasolinera, donde uno va sin saludar a nadie, abre el depósito, enchufa, pone la gasolina, paga 20 euros y sin saludar se va. Mira, esta no es una relación clientelar. La que yo tengo con mis pacientes no es una relación clientelar en la que yo le presto un servicio y el cliente me paga al final. No, es una relación distinta. Aunque efectivamente en la medicina privada haya un pago por el servicio, naturalmente, pero la relación médico-paciente no es una relación de cliente oferante del servicio. Y de hecho las administraciones sanitarias ahora se están desdiciendo de lo que han hecho durante los últimos, yo diría, 15 o 20 años, y ahora están tratando de reconvertir al cliente nuevamente en paciente. Eso es muy difícil. Y es muy difícil porque hemos llegado a un extremo de la relación clientelar en la que, insisto, el cliente, y lo pongo siempre entre comillas, se ha vuelto cada vez más exigente. Y no es raro el día, o sea, todos los días hay en España agresiones a sanitarios. Pero agresiones no me refiero a que te insulten, o a que te escupan, o a que te tiren un papel, o a que te rompan el teclado. Me refiero a agresiones físicas, a las enfermeras, a las auxiliares de clínica, a los celadores y, por supuesto, a los médicos. Esto seguramente es la expresión de una forma de ser social. Y yo creo que esto requiere que nos lo meditemos todos. De la misma manera, bueno, por no decir de otra forma, las relaciones que se establecen entre los padres de los alumnos y los maestros y entre los alumnos y los maestros. No se puede entrar en una clase en la que en vez de respeto y admiración se palpe miedo. Fíjese que en unos cuántos años, pero bueno, pocos años al fin y al cabo, todo esto es muy relativo, se pasó terrible, pero de esos castigos de los profesores, ¿no? Mi ama, ¿no? Mi madre, ¿no? Decía, fíjate, o sea, y mi madre no está mayor, Dios como me escuché, o sea, pero unos añitos, decía cómo les castigaban, ¿no? Los profesores, claro. Con mirando la pared, con los libros así, claro. Incluso yo, que tengo un poquito menos de años que mi ama, también, esos castigos, etc.
de cómo, que está mal, pero bueno, cómo castigaban o cómo incluso ya en la época de nuestras madres y padres, bueno, castigos físicos, ¿no? Los profesores, los maestros, maestras, a los alumnos, ahora es al revés, ahora son los alumnos los que pegan a los profesores. Por eso digo que yo creo que muchas veces yo suelo empezar la consulta, además de un saludo y de presentarme y tal igual, muchas veces le suelo sugerir a la paciente, oiga, recuerde que yo soy el que le ayuda, que yo estoy aquí solo para ayudarle. O sea que si usted empieza montándome un pollo sin haberme conocido, sin saber qué es lo que le voy a decir todavía, esto enturbia mucho la relación médico-paciente. Eso es lo que me decíamos antes cuando los maestros te cuentan, ¿no? Que cuando tú entras en una clase, antiguamente se respiraba admiración y respeto del alumnado hacia el profesor, en general, digamos como sentimiento mayoritario. Ahora muchas veces lo que sucede es que el profesor tiene miedo de los alumnos. Y no es infrecuente que el profesor tenga que ayudarse de otro para que entre dos se atrevan a entrar en la clase de tercero, de segundo, o del B o del Z, del curso que sea. Y esto te lo cuentan los maestros muchas veces. Yo creo que esas relaciones han cambiado. Entonces, que los médicos no reciclemos, que es por donde habíamos empezado, para dar un curso de aprender a dar malas noticias, yo creo que está bien. Yo creo que está bien para tratar de modular nuestras propias emociones y ayudar a empatizar con los pacientes para estar más cerca de, ¿no? Yo creo que ser médico no es solo administrar una determinada receta y prescribir un determinado medicamento, es muchísimo más. Hay algunas veces, cada vez menos, pero hay algunas veces que tomamos de la mano al paciente. Y digo cada vez menos porque no es extraño el paciente que cuando le tomas de la mano, al salir, te hace una reclamación porque le has agredido sexualmente o porque se ha sentido acosado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo cual es alucinante. O sea, que una paciente salga del ginecólogo o del médico de atención primaria, que lo tiene más difícil, porque el médico de atención primaria no tiene testigos. O sea, pasa visita solo con el paciente. Bueno, pues no es infrecuente que el paciente salga y diga que se ha sentido acosado sexualmente. O sea, yo creo que seguramente tenemos que reformar nuestra atención y aprender a dar malas noticias, y yo a eso voy dentro de un rato. Pero seguramente también tendremos que replantearnos cómo nos relacionamos con el resto de las personas. Y uno puede dar 40 ejemplos. ¿Cómo te relacionas con el camarero de la barra del bar? ¿O cómo te relacionas con el señor que está conduciendo el autobús y que al entrar, en vez de al pasar la BARIC, en vez de decir buenas tardes, ¿cómo está usted? O vaya día, ¿qué hace? La gente no dice nada. Yo creo que hay que establecer un nuevo régimen de relaciones sociales, sobre todo porque es mucho más agradable y porque la otra persona merece más una sonrisa que un gruñido. Sí, porque es que además ganan las dos partes, ¿eh? Claro. Que el que da el gruñido gruñe como bueno, iba a decir los animales, no, los animales a veces que son hasta más amables. Sí, seguramente. Y el que recibe el gruñido, pues me dice, ojo, que bastante mal día estoy teniendo yo con la lluvia, tal, por ejemplo, el tema del conductor de autobús, conductora, para que ni siquiera buenos días, ¿no? O esos camareros, ¿no? Me hace mucha gracia porque yo, por ejemplo, si en algún momento me tuviera que dedicar a la hostelería, siempre diría, si alguien entra y me pide directamente un café, un corta, hola, buenos días. Claro, primero, ¿no? Claro, o sea, claro. Es que claro... Hay un cartel en un bar Perdona, en Madrid, hola, buenos días, y luego ya... Hay un cartel en Madrid que decía, un café, €1,50. Buenos días, ¿me puede poner un café? €1. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va la mañana? ¿Tendría usted un cafelito para mí? 0,50 céntimos. Decía, en función de cómo pidas el café te voy a cobrar más o menos. Claro, es que... Yo creo que ese afán de considerar que todas las personas que reciben un determinado servicio público son clientes del servicio, que es un objetivo básico que ha tenido la Administración durante muchos años, se ha vuelto en contra de la Administración y, lo que es más grave, en contra del servicio. Y la prueba está en que el Consejo General de Colegios de Médicos de España y todos los colegios de médicos establecen todos los años, por ejemplo, cursos para tratar de evitar las agresiones. Una cosa alucinante, pero ¿cómo es esto? Pero agresiones a enfermeras, a la enfermera que te pone el suero, al auxiliar que te ayuda con la chata cuando no puedes ni levantarte para hacer cacas y que te limpia el culo en el hospital. O sea, y le agredes. O sea, ¿pero cómo es esto posible? Al médico que... Bueno, pues es que eso existe. O sea, se acaba de firmar un convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior
para que se cree una figura especial que es el mediador policial, fíjate, el mediador policial que va a tratar de estudiar los casos de las agresiones de los centros de salud y de los ambulatorios y de los hospitales, para que se pueda verificar cuáles son los puntos de fricción para que un experto en seguridad, digamos, trate de ayudar a limar esas asperezas para tratar de disminuir las agresiones a los sanitarios. Yo me quedo pasmado, y digo, bueno, pero ¿cómo es posible que haya todos los días decenas de agresiones en todo el país? Pues me voy a un curso para aprender a dar malas noticias. Pero según se habla de aquí. Que nos contará todos los detalles. Y bueno, ya sabe que como seguimos en esta anarquía, pues muchas veces del tema de que vamos a hablar, bueno, cambiamos de tema, pero porque la actualidad manda. La actualidad manda, efectivamente. Y este curso me parece súper interesante, que nos contará más detalles. Pero antes de que nos quedemos sin tiempo, porque como decimos, somos así de anárquicos, osteoporosis. Si nos da tiempo terminamos. Y si no, pues dentro de unas semanitas que nos vemos, 3 semanas. Seguiremos con el tema de osteoporosis. Nos queda pendiente varios puntos, doctor. El tipo de fracturas, ¿son todas iguales? ¿Depende de la edad? ¿Depende también de en qué momento se produce esa fractura, en el momento vital o en el momento de la enfermedad, ¿no? Nosotros solemos hacer parangones, ¿verdad? En cáncer, hace ya más de 20 años, descubrimos una cosa que se llamaba el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio al que migran las células cancerosas, ¿verdad? De tal manera que si ese primer ganglio de cada cáncer, donde sea, el cáncer de vulva, el cáncer de cuello, el cáncer de mama, si ese primer ganglio no tiene células cancerosas, los ganglios que están detrás de él se sospecha que tampoco las tendrán, lógicamente. Bueno, pues en osteoporosis hay una fractura centinela, que suele ser la primera, y que además pasa desapercibida, y que además casi nadie le da importancia, y que además casi todo el mundo desprecia, y que además nadie considera que tenga que ver nada con la osteoporosis. Y es la fractura de muñeca de la señora de 40 y tantos o 50 y pocos años. Esa señora que va por la calle con las bolsas de la compra o con el ordenador y llevando un chiquillo o empujando un carrito de coche del nieto, porque es una mujer joven de 50 y pocos años, ¿verdad? Y se tropieza y se cae. Y como consecuencia de la caída se da un trompazo terrible, dice ella, pero se rompe la muñeca. Le llevan al centro sanitario en cuestión, le hacen las radiografías, le reducen la fractura, se la inmovilizan con un yeso y se la inmovilizan muy bien y tal. Y aquí, paz y Dios, pues gloria, la tienen 3 o 4 o incluso 5 semanas con el yeso y nadie le da ninguna importancia. Pues qué mala suerte, qué mala pata. Oye, resultado de una caída, ¿no? Nada, puede pasar, o bueno, qué mala pata, en este caso mala pata, pero bueno, con la... Qué mal brazo, resultado Bueno, pues esa paciente tiene una osteoporosis establecida. Esa es la que nosotros llamamos la fractura centinela, porque la inmensa mayoría de las fracturas de cúbito, en realidad el hueso que se rompe suele ser el radio, ¿verdad? Pero se puede romper el radio y el cúbito, los dos. Pero bueno, da igual. La fractura de muñeca, 95 de cada 100 son fracturas de origen osteoporótico. Efectivamente se ha caído y sin que hubiera habido la caída probablemente no se habría roto el brazo. Pero también es verdad que el trompazo que se dio no merecía provocar tanta desgracia y tanto destrozo. Si el hueso se rompe es porque ese hueso estaba mal y porque la fuerza del impacto, que no era tan grande, los traumatólogos hablan de fracturas de bajo impacto, fue el que provocó sobre un hueso deteriorado la fractura del hueso. Esa es la que decimos en el argot fractura centinela, porque es la que nos tiene que llamar la atención para que esa paciente reciba tratamiento de osteoporosis. Y yo ahora me apostaría mucho dinero a que de todas las personas que nos están viendo y que conozcan a alguien que haya tenido esa fractura a los 45, 50, 55, 60 años de muñeca, que me traigan 5, no diré 25, 5 al que le hayan dicho, oiga, tiene usted una osteoporosis, o hay que tomar este tratamiento, o cuide usted su vitamina D, o le vamos a hacer un análisis de vitamina D, o cuánto calcio ingiere usted con la dieta. Nada. Esa es una fractura típica de la mujer de alrededor de la menopausia. Y es una fractura tipiquísima que indica que algo más va a pasar, porque detrás de esa fractura vienen otras más.
Las siguientes fracturas, normalmente en orden cronológico, son las fracturas vertebrales. Y son fracturas que la mayoría pasan de manera silente. O sea, la paciente tiene dolores de espalda, pero bueno, los ha tenido toda la vida, y unos días más y unos días menos y depende, tal y cual. es mucho lo de... Es que depende del tiempo. Claro, claro, ¿no? claro. Como el tiempo va a cambiar, como hace humedad, Claro, o hace calor, o hace... Sí, claro, ¿no? pero esa señora, muchas de ellas te van contando que se le van quedando largos los pantalones, o que se le van quedando largos los vestidos o las faldas, y sus hijos notan que se le empieza a encorvar la espalda. Amigo mío, esa señora tiene fracturas vertebrales. Lo sepamos o no lo sepamos, es cuestión de hacer una radiografía y ver cómo las vértebras se van acuñando, se van aplastando poquito a poco. Cuando se descubren esas fracturas como consecuencia de un estudio radiológico sin más, sin que haya habido gran traumatismo, hablamos de fracturas morfométricas, porque las tenemos que medir con una regla y un cartabón, que es una cosa muy sencilla. La señora que se cae y se golpea y se da con la esquina del banco y se rompe una vértebra, eso es una fractura clínica, ¿verdad? Pero no todas las fracturas vertebrales son clínicas. Es más, la inmensa mayoría de las fracturas vertebrales son morfométricas, son fracturas silentes, no dan el cante. Le duele la espalda a la señora durante 15 o 20 días porque ha habido un pequeño acuñamiento, pequeñísimo, pero uno tras otro. Dentro de 5 años esa vértebra ya es un 20% o un 25% más bajita y la mujer va perdiendo estatura. Uno de los síntomas capitales es que las señoras te dicen, no, es que me he tenido que subir los bajos de las faldas o de los vestidos porque se me están quedando largos, o el pantalón que lo voy arrastrando ya. Y claro, yo no he engordado ni adelgazado, pero ahora arrastro el pantalón, claro, porque usted es más bajita. Y si es más bajita es porque tiene fracturas vertebrales. Andando el tiempo, ya no estamos hablando de la señora de 60 y tantos, incluso de la de 70 o más años, llega la fractura gorda, la grave, que es la fractura de cadera. La fractura de cadera... ¿Siempre es en esa zona, doctor? Sí, la fractura de cadera normalmente es por rotura del fémur, de la parte más alta del hueso del muslo. Y ¿Por más desgaste o por utilización a lo largo de la vida? Porque la paciente tiene osteoporosis y se ha caído y ha tenido un traspiés en casa o se ha golpeado contra algo y se cae sentada, por ejemplo, porque se va a levantar cuando se está haciendo sus necesidades, se va a levantar, tiene el suelo mojado, se resbala, se cae sobre el culete y ahí se le rompe la cadera. 25 mecanismos distintos, porque se le enrolla el gato o el perro que tiene en casa alrededor de los pies. Se podía romper la pierna, o otra vez la muñeca, pero la cadera, o sea... La cadera normalmente es gente que se cae de lado, ¿no? Una fractura típica de persona mayor es la fractura de codo o de hombro, porque cuando se caen ya no tienen los reflejos como para poner las manos. Las personas que son más jóvenes y están más lúcidas, más despiertas, cuando se caen ponen las manos y entonces la fractura suele ser de muñeca. Las personas que tienen más años y ya no tienen tantos reflejos, cuando se caen no les da tiempo a poner la mano y se caen sobre el codo y se fracturan el codo o incluso el hombro. Fractura de hombro normalmente no es de una persona de 43 años, es de una persona de 65, 75 o incluso más años. De tal manera que esas fracturas, digamos, se corresponden con determinados grupos de edad, pero todas tienen en común que es que el hueso estaba deteriorado. Ese hueso está osteoporótico. Y no solamente ese hueso, el esqueleto entero. ¿Cuál es el asunto? Que la fractura primera, la fractura centinela que decimos, nos tiene que servir para alertar que hay que poner tratamiento para evitar las siguientes fracturas, porque si no, van una detrás de la otra. Tratamientos farmacológicos, no sé si nos da tiempo, doctor. Adelante. Venga, 5 minutos. Venga. Porque no queremos que tampoco llegue tarde al curso. Pero tratamientos farmacológicos que el otro día avanzó, ¿no? Todo lo que se está haciendo, se está investigando, y que, bueno, pues hay ese tratamiento, pero son caros, cuando depende también del tipo de fractura, depende de la paciente, del paciente. Los tratamientos se individualizan y digamos que tienen algunas normas básicas. Primero, ningún tratamiento es mejor que cualquier otro. Esto vamos a dejarlo, porque el tratamiento que le han puesto a usted es el ideal para usted. En segundo lugar, todos los tratamientos contra la osteoporosis deben llevar calcio y vitamina D. Todos. Todos. Y el calcio ideal es el calcio de la dieta, el calcio que usted compra en el supermercado. Los yogures, los lácteos, las verduras de hoja verde, las naranjas, los frutos secos, el pescado azul, pero sobre todo los lácteos. La vitamina D,
Vaya usted al médico de cabecera o al médico ginecólogo que le mida la vitamina D para darle vitamina D farmacológica. Esa hay que comprar en la farmacia porque la vitamina D que se puede comprar en el supermercado no es suficiente. En tercer lugar, el tercer parámetro es el fármaco, el medicamento. Lo hay diario, lo hay semanal, lo hay mensual, lo hay semestral, lo hay anual. O sea, más cómodo imposible. Ahora, los nuevos fármacos que utilizamos para la osteoporosis han reducido brutalmente los efectos secundarios digestivos que tenían antiguamente. Ahora ya los tenemos solubles para beber de una botellita semanalmente, o los tenemos pinchados en la grasa de la tripa cada 6 meses, más cómodo imposible, o incluso que se pueden poner por vía intravenosa durante 15 minutos en un hospital o en un centro clínico, tumbadito en una camilla, con una infusión intravenosa que dura 15 minutos. Quiere esto decir que los tratamientos son muy cómodos y no son nada caros. A eso iba. ¿Y costosos? A ver, el tratamiento más costoso que hay en la osteoporosis es un tratamiento que utilizamos para personas muy especiales y que puede costar 450 euros al mes, pero eso comprado, digamos, de forma privada, porque todos entran a formar parte del sistema sanitario público y todos tenemos descuentos por la medicación, o sea que hay un copago en el sistema sanitario público por las medicinas. De tal manera que ese tratamiento, que puede costar 5.500 euros al año, se utiliza durante apenas 2 años y además para personas muy específicamente diseñadas para que tengan una determinada patología. Estos son osteoformadores. Todos los fármacos que evitan la destrucción de los huesos, todos tienen precios muy similares. Yo diría que están entre 30 y 45 euros al mes. Y teniendo en cuenta que con ese tratamiento cubrimos el tratamiento durante un mes, a mí eso no me parece caro. Claro. Y algo básico. Digo precio venta al público de pagar con euros en la farmacia. Después, con los descuentos y la sanidad pública, la cosa se queda muy arregladita, porque además ahora la sanidad pública, afortunadamente, ya lo ha hecho mejor, paga más quien más dinero gana, de tal manera que no es una cuestión de ser pensionista, no, porque hay pensionistas que ganan muchísimo dinero y hay personas que no son pensionistas, tienen 30 años, llevan 5 años en el paro y no ganan una lata. Entonces este tipo paga menos por las medicinas que el otro que está recibiendo sus subvenciones. De tal manera que hoy podemos decir que el tratamiento de la osteoporosis no es caro en absoluto y que todo el mundo se lo puede permitir porque a todo el mundo le llega con la sanidad pública. O sea que desde ese punto de vista ni es incómodo, ni causa graves efectos secundarios, ni hay que hacer grandes ejercicios de la memoria para recordar lo de me voy a tomar esto los domingos, ¿verdad? Tampoco es antes de ir a misa de 12 los domingos en el desayuno, yo qué sé, o me lo voy a poner una vez cada 6 meses, o sea, bueno, no hay que hacer mucho esfuerzo, uno lo puede poner en el calendario con una X el 1 de enero y el 30 de junio y ya está. Quiero decir que ¿cuál es la dificultad? Pues que seguramente no enfatizamos lo suficiente para hacer ver al paciente que el manejo de la enfermedad de la osteoporosis es una enfermedad crónica y que tiene que llevar muchos años de tratamiento. Esto es absolutamente fundamental. Bueno, seguiremos insistiendo en este tema y en más, porque nos vemos dentro de unos poquitos días. De unos pocos días. En unas horas nos Vamos a dejar descansar a la audiencia, ¿no? Bueno, es porque seguramente que es por una buena causa nos contará, como siempre, que es un auténtico placer además prestarle un poquito a otras causas, ahí estamos. A otros sitios donde tienen que acudir. Te aseguro que para mí es un placer venir a charlar contigo. Pues no se vaya muy lejos, que dentro de unos días nos volvemos a ver. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. A ti, y ya nos contará a ver cómo ha ido el curso. A final de mes. Vale. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a la doctora Miren Marín. Vamos a hablar del mes de la nutrición, que es este mes de marzo. Y bueno, pues con esas claves, cositas así muy sencillitas que van a poder también memorizar muy rápidamente, o van a poder apuntar o lo que quieran, lo ponen en un post-it para poder tener una vida pues un poquito más larga, mejor, más llevadera, una vida más saludable, no cuesta tanto. Y comiendo rico. Y comiendo rico, y cosas sencillitas, o sea, vamos, que no es muy complicado, no hace falta ser una celebrity de estos de los Oscar para poder estar estupendas y estupendos, pero lo va a contar Miren, que ella sí que sabe también de cómo estar estupendos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Un placer, y a ustedes les veo después de la publicidad en unos segunditos de nada.